Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. De la banda sonora de la extraordinaria película The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, como le pusieron acá en México, Don't You Forget About Me de Simple Minds. Bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gustazo volver a encontrarnos esta mañana de lluvia, de tráfico un poco más complicado de lo común, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que nos toca vivir, transitar, circular, pero hay buenas noticias, es jueves. Ya estamos más cerca de la tierra del fin de semana. Bueno, vamos a abrir. Primeramente te enviamos un fuerte abrazo a la ciudad de Tampico, a la ciudad de Torreón y aquí a la ciudad de Monterrey en 3 frecuencias y al mundo entero en mmradio.com. Un fuerte abrazo entrañable de parte de todo el equipo que hacemos este programa posible, nuestro equipo y apoyo de transmisión en la ciudad de Tampico, nuestro equipo y apoyo de transmisión allá en la ciudad de Torreón y por supuesto desde acá. Y nuestro equipo de redes que lanza la señal en mmradio.com. Y en mis redes también, en Carlos Garza Locutor, me puedes encontrar y platicar en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Ayer hablamos de un tema que lo abrimos, pero lo dejamos para el día de hoy, porque quisiera que me platicaras de él, si te ha ocurrido algo con esta situación. El tema de la somniloquia, es decir, el trastorno del sueño que se define como hablar dormidos. Sí, se filtra, se sale, se escucha información. Hay gente que solamente balbucea, hay monólogos complejos, pero hay gente que hace diálogos completos, que se levanta de la cama. Yo tenía un amigo que se levantaba de la cama y platicaba contigo perfectamente como si estuviera despierto y hasta le podías hacer preguntas y sacar información. Porque esta fase de hablar dormido, vamos a ponerlo entre comillas, viene en una etapa de sueño ligero, porque cuando se entra al famoso sueño REM o REM, que empiezan los sueños más vívidos, ahí es donde ya se pierde el cuerpo totalmente en la dimensión del sueño. Ahí es el sueño profundo, el que realmente repara. Ahí es donde yo he tenido las mejores aventuras de sueños con muchos personajes femeninos en esa etapa. Pero en la etapa de dormir ligeramente, pues hemos dicho cosas, también me ha pasado a mí. ¿Qué has dicho? ¿Qué has platicado? ¿Qué información has obtenido? ¿O qué información has dado que no te hubiera gustado que se escuchara o se supiera durante un tema o un episodio de somniloquia que hayas tenido en tu vida? De hablar dormido. En tu infancia, porque eso se da mucho en la niñez y en la juventud, ¿no? Infancia, juventud o ahora también en la adultez. Bueno, es que somos jóvenes adultos, también puede ocurrir. Platícame tus historias, platícame las frases que llegaste a escuchar o algo que te llegaste a enterar. No tiene que ser obviamente textual, pero me dices, Carlos, oye, yo al escuchar a mi pareja dormida, escuché esto o viceversa, ella me escuchó decir esto o nunca he hablado dormido, no sé lo que es. O creo que nunca he hablado dormido, aguas también con ese tema. Porque parece ser que te pueden decir, no, tú nunca has hablado dormido y toda la información la expones cada vez que vas a encontrarte con la almohada. Bueno, conectados en este enlace global en la plática para el trayecto en jueves, días lloviznosos, me dice por acá una escucha, sí, esta llovizna que es la más complicada, la más difícil y la que causa más encuentros muy cercanos, no muy graves en los choques, así que mucha precaución al manejar. Avanzamos con más clásicos. Hablar dormido. ¿Qué has dicho? ¿Qué has escuchado? ¿De qué te has enterado? ¿Qué has compartido hoy en la plática para el trayecto? Bueno, ya comienzan a llegar tus historias que nos compartes cada mañana. ¿Qué es realmente lo interesante del programa? Lo que tú opinas, lo que tú quieres transmitir, lo que nos conecta. Así que gracias por esta conexión global. De esta plática para el trayecto que ya es mundial prácticamente. Avanzamos en este jueves con la banda U2. With or Without You. Bueno, pues esto de hablar dormido es todo un tema, de verdad. Parecería divertido, pero bueno, a veces nos puede meter en problemas.
Arturo me comparte su anécdota que me dice, ¿sí la puedes compartir al aire? Dice que él dormido de niño se levantaba hablando y no solamente hablando, sino peleándose. Que tenía que llegar su mamá y decirle, sí, ya les ganaste a todos, ya vete a sentar. Y así lo tranquilizaba, ¿no? Pero era muchas veces en la noche levantarse como que estaba peleando con alguien. Me comenta otro escucha que está ahorita en sintonía desde casa tomando un delicioso café. Aquí lo vemos en su fotografía. Me dice, Carlos, yo no sé si he hablado dormido, pero la que nunca se me olvida es mi hermosa hermana, que ya no está en ese plano terrenal. Ella dormida, ¿qué crees que hacía, Carlos? Jugaba lotería y siempre ganaba. Impresionante. Jugando lotería dormida. Qué tema, ¿no? De veras que es un tema. Me dice por acá un abrazo de vuelta. Están llegando muchas historias sobre este tema de hablar dormido. Hola, Carlos, mi esposa me platica al día siguiente toda mi jornada laboral. Al parecer repito todo mi día con ella. En la noche, o sea, todo lo que hago en el día, cuando estoy dormido se lo platico a ella. ¿Qué tema? Yo solo gritaba cuando se me subía el muerto, Carlos. Creo que se aburrió de mí cuando lo dejé ser. Carlos, soy Edgardo Chávez. Yo hablo dormido, ¿eh? Y una vez regañé a un compañero de trabajo y grité tan fuerte en el regaño que desperté a todos en mi casa. Increíble. Carlos, yo trabajé en un cine y cuando dormía seguía atendiendo gente en la dulcería. Bueno, es lo que me comentaba mi ex esposa. Les ofrecía palomitas, refrescos, lo que quisiera. Bueno, sí pasa, ¿no? Carlos, excelente primer bloque de música, gracias. Mi mamá me decía que hablaba tanto dormido que hasta se enteraba de los chismes de la familia que yo escuchaba sin querer de niño, pero que se me olvidaban despierto. Oye, qué buena fuente de información. Carlos, buenos días. Mi niño es el que habla dormido, siempre ha sido así. Y tuve un sueño que para mí era muy real hace poco y en el sueño me pusieron un bote de cerveza en la espalda y lo sentí muy real. Y en el sueño grité y mi esposa dice que en realidad fue como un ronquido o un rugido. No, a ver, hay una diferencia muy grande entre roncar y rugir. Es una analogía muy fuerte. O roncas o ruges como león. Hay dos esquemas distintos. Me dice Eliseo, fue muy gracioso ese momento, ¿no? Fíjense que ahorita les voy a comentar algo personal. Carlos, me llamo David. Yo en mi época de preparatoria me dormía en el autobús. Pero como todos, solo duermes ligero, ¿no? Pero para estar atento de la bajada. No hablé dormido como tal, pero yo en mis sueños ligeros doy codazos. Y esa vez una viejita se sentó junto a mí y desafortunadamente le di un codazo que me despertó del golpe que le di. Pero disimulé seguir dormido por la pena que me dio. Carlos, te escribe tu amigo Hugo Estrella. Hoy empecé a sintonizar tarde. No sé si ya lo contaron el chiste. Estaba la señora diciéndole a su esposo, amor, anoche hablabas dormido. A lo que él pregunta, ¿en serio qué tanto dije? Y ella le cuenta que dijo que su esposa era mala persona y se arrepentía de conocerla. Y él le dice, no, sí estaba despierto. Bueno, pues ya para qué disimular, dijo. Carlos, buenos días, soy Mauro. Yo no hablo dormido. En mi caso, es de que cuando mi esposa me está sermoneando, ahí es cuando me hago el dormido. Y ya no me despierto. Buen tema el del día de hoy. Yo sí he hablado dormido, Carlos, pero no he soltado la sopa. Bueno, eso creo. Para este tema me puedes poner una canción de Romantic. Sí, ayer la pusimos, ahorita va a sonar. Mi querido Enrique Quintero, que está en sintonía desde San Antonio, Texas. Fíjense que yo no sé si he hablado dormido y ya les comenté ayer que a mí en un sueño que tuve mencioné a una exnovia de muchos años atrás. Y yo estaba con mi esposa en ese momento, estaba casado y entonces se hizo una trifulca, pero eso no les quería comentar, eso lo platiqué ayer. Lo que les quería comentar es que yo tengo un problema muy grave. Usualmente, y Arturo me conoce bien, yo no soy una persona iracunda. Es muy difícil que me veas enojado, de verdad. No accedo a caer en la trampa del enojo muy fácil. No me gusta pasar por ahí, porque hasta me siento mal a veces físicamente. Pero lo que sí me pasa, y es una cosa que no puedo controlar, es que cuando alguien me levanta y no estoy ni dormido ni despierto, me vuelvo el peor o el más enojón ser del planeta. Le ha tocado a varias personas. Sí, muy cercanas a mí. Entre que estoy dormido o despierto, si no me despierto bien y me dicen algo que me incomode, no,
hasta luego digo yo, hijo, y les digo a la gente que le ha tocado esa situación, es que no puedo controlar en ese momento entre dormido y despierto mi carácter, ¿no? Siempre y cuando sea algo negativo, o sea, una cuestión que te vayan a decir o algo que te incomode, ahí es cuando empiezan los problemas con un servidor. Así que si vas a dormir conmigo, te voy a entregar primeramente esa precaución. Es el Ático 8:48, estamos más vivos que nunca. Hablar dormido, ¿qué has contado o qué has escuchado? Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. A todos los que se quedan dormidos de pronto en el transporte urbano o que nos hemos quedado dormidos ahí, que se nos han pasado las estaciones. Me comenta Arturo Guerrero que ahora que venía de regreso a cabina, venía muy temprano en el transporte urbano y de pronto, de la falta de costumbre de levantarse temprano, creyó que ya había llegado aquí a Multimedios y se bajó cerca de la cervecería y dice, ¿qué estoy haciendo aquí si todavía falta para que llegue? Yo una vez me pasé, me acuerdo que tomé una ruta que llegaba aquí a la esquina del canal, de la estación, yo estaba muy chavo, y me quedé dormido también, tenía el programa de la mañana, de las 6 de la mañana, de los visitantes, o anteriormente el día 989, y me quedé dormido y entonces se va el transporte y fui a dar hasta el lugar en donde se estacionan todos y cambian de la persona que maneja y todo el tema hasta que me despertaron. Y no sé si platiqué dormido ahí o qué llegué a decir. A lo mejor iba locutoreando y ni cuenta me di. Bienvenidos a Energy 99, buenos días. Quizá, no sé. Me dicen por acá, Carlos, buenos días, estamos en sintonía. Es fecha que mi hijo se sienta a jugar dormido. Ya tiene 13 años y siempre nos da unos sustos, sobre todo a su hermano, porque se pone a jugar dormido. Carlos, aquí escuchando el programa con estos riquísimos alimentos, te saludo desde Saltillo. Oye, qué rico desayuno, buen provecho, sobre todo el café que estás presentándome en esta fotografía. Yo creo que es el café más rico, ¿no? Saludos, gracias por estar con nosotros desde Saltillo. Mucha gente nos sintoniza. De la banda sonora de la extraordinaria película The Breakfast Club, o el Club de los Cinco, como le pusieron acá en México, Don't You Forget About Me de Simple Minds. Bienvenidos a la cultura radiofónica, qué gustazo volver a encontrarnos esta mañana de lluvia, de tráfico un poco más complicado de lo común, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que nos toca vivir, transitar, circular, pero hay buenas noticias, es jueves, ya estamos más cerca de la tierra del fin de semana. Bueno, vamos a abrir. Primeramente te enviamos un fuerte abrazo a la ciudad de Tampico, a la ciudad de Torreón y aquí a la ciudad de Monterrey en 3 frecuencias y al mundo entero en mmradio.com. Un fuerte abrazo entrañable de parte de todo el equipo que hacemos este programa posible, nuestro equipo y apoyo de transmisión en la ciudad de Tampico, nuestro equipo y apoyo de transmisión allá en la ciudad de Torreón, y por supuesto desde acá. Y nuestro equipo de redes que lanza la señal en mmradio.com. Y en mis redes también, en Carlos Garza Locutor, me puedes encontrar y platicar en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Ayer hablamos de un tema que lo abrimos, pero lo dejamos para el día de hoy, porque quisiera que me platicaras de él, si te ha ocurrido algo con esta situación. El tema de la somniloquia, es decir, el trastorno del sueño que se define como hablar dormidos. Sí, se filtra, se sale, se escucha información. Hay gente que solamente balbucea, hay monólogos complejos, pero hay gente que hace diálogos completos, que se levanta de la cama. Yo tenía un amigo que se levantaba de la cama y platicaba contigo perfectamente como si estuviera despierto y hasta le podías hacer preguntas y sacar información. Porque esta fase de hablar dormido, vamos a ponerlo entre comillas, viene en una etapa de sueño ligero, porque cuando se entra al famoso sueño REM o REM, que empiezan los sueños más vívidos,
ahí es donde ya se pierde el cuerpo totalmente en la dimensión del sueño. Ahí es el sueño profundo, el que realmente repara. Ahí es donde yo he tenido las mejores aventuras de sueños con muchos personajes femeninos en esa etapa. Pero en la etapa de dormir ligeramente, pues hemos dicho cosas, también me ha pasado a mí. ¿Qué has dicho? ¿Qué has platicado? ¿Qué información has obtenido? ¿O qué información has dado que no te hubiera gustado que se escuchara o se supiera durante un tema o un episodio de somniloquia que hayas tenido en tu vida? De hablar dormido. En tu infancia, porque eso se da mucho en la niñez y en la juventud, ¿no? Infancia, juventud o ahora también en la adultez. Bueno, es que somos jóvenes adultos, también puede ocurrir. Platícame tus historias, platícame las frases que llegaste a escuchar o algo que te llegaste a enterar. No tiene que ser obviamente textual, pero me dices, Carlos, oye, yo al escuchar a mi pareja dormida, escuché esto o viceversa, ella me escuchó decir esto, o nunca he hablado dormido, no sé lo que es, o creo que nunca he hablado dormido. Aguas también con ese tema, porque parece ser que te pueden decir, no, tú nunca has hablado dormido, y toda la información la expones cada vez que vas a encontrarte con la almohada. Bueno, conectados en este enlace global en la plática para el trayecto en jueves, días lloviznosos, me dice por acá una escucha, sí, esta llovizna que es la más complicada, la más difícil y la que causa más encuentros muy cercanos, no muy graves en los choques, así que mucha precaución al manejar. Avanzamos con más clásicos. Hablar dormido. ¿Qué has dicho? ¿Qué has escuchado? ¿De qué te has enterado? ¿Qué has compartido hoy en la plática para el trayecto? Bueno, ya comienzan a llegar tus historias que nos compartes cada mañana. ¿Qué es realmente lo interesante del programa? Lo que tú opinas, lo que tú quieres transmitir, lo que nos conecta. Así que gracias por esta conexión global, de esta plática para el trayecto que ya es mundial prácticamente. Avanzamos en este jueves con la banda U2. With or Without You. Bueno, pues esto de hablar dormido es todo un tema, de verdad. Parecería divertido, pero bueno, a veces nos puede meter en problemas. Arturo me comparte su anécdota que me dice, ¿sí la puedes compartir al aire? Dice que él dormido de niño se levantaba hablando y no solamente hablando, sino peleándose. Que tenía que llegar su mamá y decirle, sí, ya les ganaste a todos, ya vete a sentar. Y así lo tranquilizaba, ¿no? Pero era muchas veces en la noche levantarse como que estaba peleando con alguien. Me comenta otro escucha que está ahorita en sintonía desde casa tomando un delicioso café. Aquí lo vemos en su fotografía. Me dice, Carlos, yo no sé si he hablado dormido, pero la que nunca se me olvida es mi hermosa hermana, que ya no está en ese plano terrenal. Ella dormida, ¿qué crees que hacía, Carlos? Jugaba lotería y siempre ganaba. Impresionante. Jugando lotería dormida. Qué tema, ¿no? De veras que es un tema. Me dice por acá un abrazo de vuelta. Están llegando muchas historias sobre este tema de hablar dormido. Hola, Carlos, mi esposa me platica al día siguiente toda mi jornada laboral. Al parecer repito todo mi día con ella. En la noche, o sea, todo lo que hago en el día, cuando estoy dormido se lo platico a ella. ¿Qué tema? Yo solo gritaba cuando se me subía el muerto, Carlos. Creo que se aburrió de mí cuando lo dejé ser. Carlos, soy Edgardo Chávez. Yo hablo dormido, ¿eh? Y una vez regañé a un compañero de trabajo y grité tan fuerte en el regaño que desperté a todos en mi casa. Increíble. Carlos, yo trabajé en un cine y cuando dormía seguía atendiendo gente en la dulcería. Bueno, es lo que me comentaba mi exesposa. Les ofrecía palomitas, refrescos, lo que quisiera. Bueno, sí pasa, ¿no? Carlos, excelente primer bloque de música, gracias. Mi mamá me decía que hablaba tanto dormido que hasta se enteraba de los chismes de la familia que yo escuchaba sin querer de niño, pero que se me olvidaban despierto. Oye, qué buena fuente de información. Carlos, buenos días. Mi niño es el que habla dormido, siempre ha sido así. Y tuve un sueño que para mí era muy real hace poco y en el sueño me pusieron un bote de cerveza en la espalda y lo sentí muy real. Y en el sueño grité y mi esposa dice que en realidad fue como un ronquido o un rugido.
No, a ver, hay una diferencia muy grande entre roncar y rugir. Es una analogía muy fuerte. O roncas o ruges como león. Hay dos esquemas distintos. Me dice Eliseo, fue muy gracioso ese momento, ¿no? Fíjense que ahorita les voy a comentar algo personal. Carlos, me llamo David. Yo en mi época de preparatoria me dormía en el autobús. Pero como todos, solo duermes ligero, ¿no? Pero para estar atento de la bajada. No hablé dormido como tal, pero yo en mis sueños ligeros doy codazos. Y esa vez una viejita se sentó junto a mí y desafortunadamente le di un codazo que me despertó del golpe que le di. Pero disimulé seguir dormido por la pena que me dio. Carlos, te escribe tu amigo Hugo Estrella. Hoy empecé a sintonizar tarde. No sé si ya lo contaron el chiste. Estaba la señora diciéndole a su esposo, amor, anoche hablabas dormido. A lo que él pregunta, ¿en serio qué tanto dije? Y ella le cuenta que dijo que su esposa era mala persona y se arrepentía de conocerla. Y él le dice, no, sí estaba despierto. Bueno, pues ya para qué disimular, dijo. Carlos, buenos días, soy Mauro. Yo no hablo dormido. En mi caso, es de que cuando mi esposa me está sermoneando, ahí es cuando me hago el dormido. Y ya no me despierto. Buen tema el del día de hoy. Yo sí he hablado dormido, Carlos, pero no he soltado la sopa. Bueno, eso creo. Para este tema me puedes poner una canción de Romantic. Sí, ayer la pusimos, ahorita va a sonar. Mi querido Enrique Quintero, que está en sintonía desde San Antonio, Texas. Fíjense que yo no sé si he hablado dormido y ya les comenté ayer que a mí en un sueño que tuve mencioné a una exnovia de muchos años atrás. Y yo estaba con mi esposa en ese momento, estaba casado y entonces se hizo una trifulca, pero eso no les quería comentar, eso lo platiqué ayer. Lo que les quería comentar es que yo tengo un problema muy grave. Usualmente, y Arturo me conoce bien, yo no soy una persona iracunda. Es muy difícil que me veas enojado, de verdad. No accedo a caer en la trampa del enojo muy fácil. No me gusta pasar por ahí, porque hasta me siento mal a veces físicamente. Pero lo que sí me pasa, y es una cosa que no puedo controlar, es que cuando alguien me levanta y no estoy ni dormido ni despierto, me vuelvo el peor o el más enojón ser del planeta. Le ha tocado a varias personas. Sí, muy cercanas a mí. Entre que estoy dormido o despierto, si no me despierto bien y me dicen algo que me incomode, no. Hasta luego digo yo, hijo, y les digo a la gente que le ha tocado esa situación, es que no puedo controlar en ese momento entre dormido y despierto mi carácter, ¿no? Siempre y cuando sea algo negativo, o sea, una cuestión que te vayan a decir o algo que te incomode, ahí es cuando empiezan los problemas con un servidor. Así que si vas a dormir conmigo, te voy a entregar primeramente esa precaución. Es el Ático 8:48, estamos más vivos que nunca. Hablar dormido, ¿qué has contado o qué has escuchado? Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. A todos los que se quedan dormidos de pronto en el transporte urbano o que nos hemos quedado dormidos ahí, que se nos han pasado las estaciones. Me comenta Arturo Guerrero que ahora que venía de regreso a cabina, venía muy temprano en el transporte urbano y de pronto, de la falta de costumbre de levantarse temprano, creyó que ya había llegado aquí a Multimedios y se bajó cerca de la cervecería y dice, ¿qué estoy haciendo aquí si todavía falta para que llegue? Yo una vez me pasé, me acuerdo que tomé una ruta que llegaba aquí a la esquina del canal, de la estación, yo estaba muy chavo y me quedé dormido también, tenía el programa de la mañana, de las 6 de la mañana, de los visitantes o anteriormente el día 989 y me quedé dormido y entonces se va el transporte y fui a dar hasta el lugar en donde se estacionan todos y cambian de la persona que maneja y todo el tema hasta que me despertaron. Y no sé si platiqué dormido ahí o qué llegué a decir. A lo mejor iba locutoreando y ni cuenta me di. Bienvenidos a Energy 99, buenos días. Quizá, no sé. Me dicen por acá, Carlos, buenos días, estamos en sintonía. Es fecha que mi hijo se sienta a jugar dormido. Ya tiene 13 años y siempre nos da unos sustos, sobre todo a su hermano, porque se pone a jugar dormido. Carlos, aquí escuchando el programa con estos riquísimos alimentos, te saludo desde Saltillo. Oye, qué rico desayuno, buen provecho, sobre todo el café que estás presentándome en esta fotografía. Yo creo que es el café más rico, ¿no?
Saludos, gracias por estar con nosotros desde Saltillo. Mucha gente nos sintoniza. Mi anécdota data de cuando yo tenía 9 años y en mi sueño pensé ir al baño. Y qué sorpresa. El siguiente día la caja de juguetes que se acostumbraba en aquellos tiempos tener ahí en el cuarto, empezó a percibir un olor muy, muy peculiar. Y me di cuenta que había hecho el baño ahí. Bueno, hablamos del número 1, ¿ok? Tuve que lavar todos mis juguetes y tirar algunos electrónicos que ya no revivieron. Carlos, me contaba un tío que era militar que tenía un compañero que dormido gritaba las órdenes. ¡Órale, firmes ya! ¡Paso redoblado ya! Y se ponía a hacer toda la madrugada. ¿Qué tema? Soy Sergio Narváez, Carlos, buen día. Yo no solo hablaba, sino que sonambuleaba. Bueno, ese es otro tema, ser sonámbulo, porque hay gente que se salía de la casa. Sergio me dice, yo lo hacía. Varias veces, Carlos, me salí de la casa y tenía que esconder las llaves en lugares diferentes para no abrir las puertas. Oye, qué tema, Es un tema distinto, porque hoy estamos platicando prácticamente solamente de este trastorno llamado somniloquia, que es hablar dormido. Pero el sonambulismo o el sonámbulo ya es otro tema que tiene otras connotaciones. Pero hoy vamos a platicar o seguir platicando de los que han hablado dormidos. Carlos, yo no recuerdo hablar dormida, pero sí recuerdo cuando estaba haciendo el baño en el sueño y en la realidad tuve que levantarme de inmediato al baño porque no aguantaba. Carlos, bueno, esa la contamos ahorita más adelante porque es momento de que escuchemos a este hombre de Italia para el mundo con este gran sampleo, obviamente de AC/DC. En la cultura radiofónica es el capo de la banda. Se llama Jovanotti y suena hoy en este enlace global. ¿Tú hablas dormido? ¿Cantas dormido? ¿Juegas dormido? Compártelo en el ático. Llegamos a la hora número 2 de transmisión. Pero en el mundo entero, es increíble, pero así es. mmradio.com llega donde te encuentres y puedes levantar tu bandera y empezar a platicar de ida y vuelta, de escucha a escucha, entre amigos, en una cofradía global. Esto es El Ático. Los hermanos Farris y el extraordinario Michael Hutchence, Not Enough Time. A las 9:13, 18 grados, sigue el tiempo especial para estas canciones que creo que fueron creadas para estos momentos. Aquí está Simply Red. Sunrise con Simply Red a las 9:15. Bueno, estamos hablando un poco más sobre la somniloquia, el trastorno de platicar mientras que dormimos. Es en la fase ligera del sueño en cuanto podemos de pronto dar información. Incluso se puede interactuar, porque hay gente que le puedes preguntar algo o lo puedes encauzar a que ya terminó la situación y entonces la persona de alguna manera te escucha, ¿no? Y hay gente que ha dicho cosas o recibido información que no debería de haber dicho o que no debería de haber recibido. Me dice Agustín, Carlos, yo recuerdo que en una ocasión tuve un sueño con una ex y discutía porque había llegado tarde a nuestra cita. El problema es que todo lo que soñé lo dije dormido y mi mujer lo escuchó. Entonces al día siguiente me estaba preguntando quién era la mujer del sueño y de dónde la conocía. Y yo, sin saber que ya había escuchado todo lo que había hablado mientras estaba dormido, pues fue un espectáculo en la mañana. Por cierto, lo solucioné diciendo que solo fue un sueño, no un deseo. Y se tranquilizó. Bueno, Agustín, te voy a decir una cosa de lo que dicen los psicólogos. Los sueños suelen ser aflicciones o problemas no resueltos o deseos muy grandes. Pero bueno, qué bueno que se tranquilizó. Saludos a todos. Y me dice por acá, anécdota. Cuando estuve estudiando en el colegio militar, tuvimos un compañero que dormía con los ojos abiertos. ¿Has conocido a alguien así? Sí, a Gandalf. El Señor de los Anillos. Duerme con los ojos abiertos, Gandalf the White. Bueno, continuamos en la cultura radiofónica. Carlos, mis hermanas me cuentan que yo de niña estaba diciendo el Padre Nuestro, dormida, ya que mi abuela acostumbraba a rezar por la noche y esa noche nos quedamos con ella. Me quedo dormida y dicen mis hermanas que como a las 2 de la madrugada empecé a rezar. Oye, qué miedo, ¿no? 2 de la madrugada y empiezas a recitar el Padre Nuestro ahí suena como que extraordinario, ¿no? Bueno, continuamos en la cultura radiofónica. Carlos, saludos a toda la cuadra fanática.
Mi comentario es que mi esposa habla dormida pero en ruso. Nunca le entiendo nada. Pero en una ocasión empezó a gritar, déjame, déjame, y empezó a patalear. Y de las patadas yo recibí una en el estómago y la despierto y me comentó que estaba soñando algo feo, que la seguía un hombre y la alcanza y la empezó a jalonear y entonces por eso aventó las patadas. A mí me tocaron varias. Carlos, soy Mario Alberto. Cuando mis hermanos eran adolescentes, mis 2 hermanos mayores dormían en la sala, en un sofá cama, ¿no? Éramos 8 en la casa y 2 de ellos hablaban entre ellos dormidos, pero lo extraño es que uno decía cosas en español, caray, y el otro le contestaba en inglés. Toda la familia nos dábamos cuenta. Es extraño, por cierto, ¿no? Quizá ocurrió como 3 veces. Te escuchamos en Tampico. O sea, uno de los hermanos hablaba en español y el otro le contestaba en inglés. Qué impresionante. Me dicen, yo hablo mucho dormido, Carlos, y el otro día me dicen y se burlan, pero lo que más recuerdo es que un tiempo estuve practicando MMA y una vez soñaba que estaba en una pelea y que agarro a mi esposa del cuello y ella me despierta asustada. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes de buenas que no pasa nada? Me dicen por acá, Carlos, buenos días. Espero me leas. Te voy a platicar en mis tiempos de estudiante. Obviamente me moví en transporte público y una vez tenía tanta hambre y yo iba dormido que hasta le tiré la mordida a una sabrosa pieza de pan con la que estaba soñando y me desperté del mordidón que le tiré. Te pusiste a comer ahí. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, saludos a todos aquí reportándome después de mucho tiempo. Y sí, también hablo dormido, lo quiero confesar. Y no solo hablo dormido, me río, lloro, y eso porque no me lo dicen, yo me doy cuenta. Despierto riendo, despierto llorando. ¿Y de qué hablo? Pues ya me lo dirá mi esposa en cada plática en la madrugada. Excelente jueves, Carlos, me dice Jorge. Yo creo que no hablo dormido, pero si lo hiciera, ya no estaría casado. Porque he tenido unos sueños que no te puedo platicar. Bueno, qué bueno que solo se quedan sueños y no tenemos que compartirlos en esta manera de hablar dormidos, ¿no? Esas pláticas que de pronto alguien se levanta. Algunos dicen verso, otros prosa, otros poesía. Y otros simplemente empiezan a recordar personas que fueron importantes en su pasado. No hay emociones que nos atraigan hacia ellas, pero ¿qué tal el decir el nombre de una mujer cuando estás casado? ¿Hablas dormido? ¿Qué compartes hoy en la plática para el trayecto? Roland Orzabal y Curtis Smith. Por cierto, Roland Orzabal acaba de lanzar un libro. No he tenido información completa de él, pero es una perspectiva personal sobre su viaje por Tears for Fears, pero desde un lado más metafórico, distinto, espiritual. Hay que leerlo, hay que buscarlo. Ya salió a la venta hace unos días, lo publica, porque lo sigo ahí en redes, a Roland Orzabal, y uno de los 2 pilares de Tears for Fears. Que por cierto, estos nunca se pelearon, ¿eh? Simplemente se separan un tiempo y quedaron tan buenos términos que le dice Curtis Smith, pues puedes seguir utilizando el nombre, sin tema. Y luego se vuelven a reunir. Y hoy siguen girando en el mundo. Ojalá y llegaran a la ciudad porque sería grandioso verlos. Siguen tocando impresionante. Y siempre he dicho que Tears for Fears es una banda fina, adelantada al tiempo y al espacio que nos toca vivir. Carlos, ¿puedes mandarle un mensaje a Irma Laura de la Garza Jauregui? Tengo años que no la veo, pero es inevitable acordarme de ella cuando escucho Jovanotti, el capo de la banda. Yo soy Paco Hernández. Bueno, ojalá llegue el mensaje a Irma Laura de la Garza para que conectes con Paco Hernández y escuchen Jovanotti. Es una buena canción, ¿no? Me dicen por acá, Carlos, en una ocasión fuimos a casa de unos tíos y pues mi hermano y yo nos quedamos a dormir con mis primos. Ya como a las 3 de la madrugada, uno de ellos empieza a decir, ya no quiero ese juguete, mamá, ya no lo quiero, y señalaba hacia el closet. Imagínate la escena. Nos levantamos bien asustados y recuerdo que él empezó a repetir unos números una y otra vez. Yo los apunté y bueno, no sé si me lo creas, pero cuando lo sumé me dio un número maligno y ya no dormí esa noche. Oye, pues qué miedo, es que es complicado, simplemente con que alguien se levante y empiece a hablar a tu lado, ya hay un tema ahí que te puede asustar. Carlos, que suene algo de AC/DC para ir preparando el terreno. Para los que nos vamos a ir el sábado, vamos a ir a verlos.
Te saluda Rosco y su hija favorita, así me lo pone él, la enana. ¿Ok? Saludos a Rosco y a su hija favorita que van en camino. Carlos, qué buen tema el de hoy. Mis hijos se levantaban dormidos cuando eran pequeños. Y una vez mi hijo, como a las 3, de 3 años, se levantó y mi esposo y yo lo vimos que se fue a la cocina. Se fue a hacer del baño en un bote de basura. Y ya regresó a su cuarto y estaba dormido y según él fue al baño. Y ahí me tiene lavando el bote. Pero mi hija, ella sí nos daba miedo, fíjate, porque se levantaba. Tenía entre 3 y 4 años. Abría los ojos. Iba a nuestro cuarto, con su batita blanca, su cabello lacio suelto con fleco y una sonrisa en el rostro. ¡Ay! Me dio miedo. Parecía salida de una película de terror. Se paraba junto a nuestra cama y se nos quedaba viendo. Bueno, era tan fuerte la mirada que nos despertaba. Mi esposo se espantaba y yo bien valiente me levantaba y la tomaba de la mano y la volvía a acostar en su cama, ¿no? Ahora siempre recordamos ese momento y nos reímos, pero bueno, vívelo. Es cierto, imagínate, 3 de la madrugada estás con tu pareja dormido, llega tu hija, así como la describe ella, y se para frente a ti y se te queda viendo. ¡No! Yo salto hasta el techo sin ningún problema. Bueno, estamos en comunicación global, mmradio.com. Puedes contar tu anécdota, tu historia y tu tema sobre hablar dormido y todo esto que estamos compartiendo hoy en la plática para el trayecto a través del 81 23 19 1069 de cualquier parte, ¿ok? Hoy tenemos la plática para el trayecto que, por cierto, acaba de salir publicada y me encantó. Gracias a mis amigos de Milenio y Milenio.com. El eco eterno de Kurt Cobain. Te invito a leer la impresa. La acabo de hacer aquí en cabina. Y también lo puedes ver en digital en Milenio.com. Y hoy la cápsula la vas a escuchar sonoramente a través del programa y en mis redes sociales. El eco eterno de Kurt Cobain. The Counting Crows. Qué buen clásico, Round Here, en la cultura radiofónica. Bueno, seguimos con la plática para el trayecto. ¿Quién habla dormido? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? ¿Qué llegaste a hacer? Estamos hablando solamente de el trastorno llamado somniloquia. No estamos hablando hoy del sonambulismo, que creo que también sería un buen tema, ¿eh? Ver hasta dónde se llegó sonámbulo. Me escribe mi querida compañera y amiga Roxana Herrera. Dice que ella sí es sonámbula, que ella sí habla en la noche, que ella sí platica con la gente y que ha tenido varios encuentros hablando dormida. Dice que en una ocasión una amiga le habla por teléfono, ella le contesta dormida, fíjense a lo que llega, y que la empieza a decir changa. Roxana a su amiga, eres una changa y no sé qué, y la amiga decía, ¿por qué me dices así? Y acuérdate de no sé qué, entonces estaba hablando dormida. Y de ese momento hasta el día de hoy se dicen changa 1 y changa 2. Qué interesante, sí, muy interesante anécdota. Sí, es que me estuvo mandando como 6 mensajes y bueno, la voy a platicar. Le mando un beso y un abrazo, sabe que la quiero un chorro a Roxana Herrera, la mujer de Filipinas que llegó a conquistar corazones acá a Monterrey. Sigue negando que es de Filipinas, ¿verdad? Lo sigue negando, pero no lo es. Digo, no lo niegue. Tengo ahí el acta de nacimiento que me mandó su mamá hace unos meses, que próximamente será publicada. Bueno, dice por acá Carlos, buen día. Sobre el tema de hoy, imagínate que te levantes con Rox Herrera y empieza el ukulele, o ¿cómo se llama lo que hace los viernes? Ah, el suculeo, el ukulele. Bueno, el suculeo, que empieza a hacerlo el suculeo ahí, no, sales corriendo. Aunque Roxana Herrera dice, no sé, que es hermosa dormida y despierta, dicen, no sé. Ahí están sus fans. Carlos, me levantaba dormido cuando mis hijos eran pequeños, se levantaban muy dormidos. Y una vez, como mi hijo de 3 años, se levantó y mi esposo y yo lo vimos que se fue a la cocina a esconder. Y luego fuimos, imagínate que te encuentras a tu hijo dormido en la cocina, hablando. No sabes quién es y te metes a la madrugada. Qué miedo. Carlos, soy Miguel de Ciudad Madero. Excelente programa. Todos los días te escucho rumbo al trabajo. Gracias, Miguel. Gracias por hacernos el día y transportarnos a esa época de oro. Te cuento que yo tengo 2 hermanas y me acuerdo mucho que una de ellas hablaba dormida. O habla dormida, pero es muy peculiar su lenguaje, ya que habla muy rápido. Y luego no se le entiende lo que dice. Pero lo curioso es que una vez que estaba dormida, cuando teníamos como 15 o 16 años, habló y clarito escuché que mi otra hermana más chica,
que también estaba dormida, ¿qué crees? Le contestaba. Dormidas las dos. Así que ya te imaginarás la escena en plena medianoche, una hablando y la otra contestando. Y lo curioso es que mi hijo, como que heredó el tema, esa forma de hablar, a tal grado que luego me manda mensajes de voz y se los reenvío a mi hermana para que me los traduzca. El idioma de los dormidos. Qué tema, ¿no? Carlos, buen día. Dormido no vale. Lo que se haya dicho. Tienes razón, Paco. No vale. Lo que yo haya dicho dormido, eso es un sueño. No tiene nada que ver. Buen día, Carlos. Un saludo desde Tampico. Un gusto. Estamos trabajando en la app, escuchando buena música. Y ojalá y pueda sonar Alan Parsons. Claro que sí. Eye in the Sky. Buena canción. Carlos, yo una vez soñé que veía a mi esposo siéndome infiel. Híjole, ese es un tema. Ese es un temazo. Y le tiro un puñetazo y me desperté con dolor en los nudillos, porque resulta que el puñetazo se le dio a la pared. Y eso provocó, ¿qué crees? Que me quebrara los nudillos del golpe. Fíjate, qué enojada estabas, mi querida escucha, de tu sueño que creíste que era real. Que te despertaste y con los nudillos le das un golpe a la pared y te lastimas. Bueno, a mí una vez me contaron que me ocurrió. Me contaron que también habían soñado con que yo era infiel. No, hombre, ese día, todo el día estuvieron enojados conmigo. No sé por qué razón, hasta que en la noche ya se me comentó. No, es que te la volaste en el sueño, fuiste muy, muy infiel, pero muy infiel. Bueno, pues mejor me hubieras contado el sueño y a lo mejor hubiera resultado algo mejor. Gracias por estar en sintonía y gracias por conectar cada mañana con nosotros, con todas estas historias que nos enlazan. Hablar dormido, crear historias dormido, platicar dormido, compartir secretos quizá dormido o recibir información que quizá nunca quisiste escuchar. Pero la mayoría de las anécdotas tienen que ver con algo divertido, aunque hay sustos de por medio, ¿no? Se quedan apodos como el que quedó entre las amigas de Roxana y se quedan momentos inolvidables como esos niños que fuimos a rescatar, quizás haciendo del baño en la cocina o arriba de los juguetes. Es el ático, la cultura radiofónica en este enlace global. Una familia que día a día se enlaza. Ahí estuvo el maestro Alan Parsons en la cultura radiofónica, Eye in the Sky. Continuamos con tus historias que tienen que ver con hablar dormido. Duerme soñando, decía el gran silencio, ¿no? Hola, Carlos, buen día. Qué gusto saludarte igualmente. Soy Juan de Dios y me acuerdo que en una ocasión mi esposa se levantó en la mañana bien enojada diciendo que yo la había engañado en el sueño. Dice, soñé que me engañabas. Y bueno, para no hacer un altercado más grande en la discusión, le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a soñar que me haces de comer. Y asunto arreglado. Que se queden todos los sueños. Carlos, yo no tengo ese problema y mi esposa siempre me pregunta con quién sueño. Ya que siempre... me dice, yo tengo ese problema. Y mi esposa me pregunta con quién sueño. Ya que siempre estás platicando con alguien extraño. ¿Y con quién sueñas, Samuel Banda? ¿O no lo quieres compartir? Carlos, mi tío hablando dormido dijo el nombre de una mujer, la cual fue la razón para que toda mi familia se distanciara. Fíjate, por hablar en un sueño. Su mujer nos culpó a nosotros y ahora, por el temor de hacerla enojar, nos dejó de hablar y de visitar simplemente por mencionar el nombre de otra persona mientras dormía. Es que es un tema hablar dormido. Buen día, Carlos. Mi hija más chica, que ya tiene 26 años, se sienta, está dormida, abre los ojos, empieza a platicar. Y puedes platicar con ella, y te contesta de manera coherente. Bueno, eso es quizá lo más complicado, porque lleva información de ida y regreso. Y de pronto se cierra otra vez, cierra los ojos, se vuelve a dormir y en la mañana no se acuerda absolutamente de nada, Carlos, me dice Ángel García. Carlos, soy Sergio y siempre escucho tu programa. Muchas gracias. La verdad casi nunca participo porque normalmente voy manejando, pero hoy me di tiempo para escribirte y contarte un par de anécdotas que te voy a compartir. Y seguramente a la gente le va a encantar. La primera es de cuando estaba en la preparatoria. Mi hermano estudiaba ingeniería en sistemas y una noche empezó a hablar dormido, lo cual ya de por sí me daba miedo.
Pero lo verdaderamente aterrador es que no decía cualquier cosa. Recitaba fórmulas algebraicas completas. Yo estaba ahí escuchándolo, intentando entender algo, pero parecía que estaba invocando espíritus matemáticos. No le entendía ni una sola palabra, pero dormí con un ojo abierto por si acaso. Y la segunda anécdota aún es mejor. Otro de mis hermanos mayores tenía la curiosa costumbre de darme instrucciones temprano por la mañana mientras yo seguía dormido. Lo más increíble de todo, Carlos, es que horas después yo cumplía todas las tareas como si nada. Como si me hubiera programado durante la noche. Básicamente me convertía en un robot humano versión familiar. Muchas gracias por tu programa, siempre me alegra el camino y te mando abundantes bendiciones. De vuelta igual, mi querido Checo, y gracias por compartir estas buenas anécdotas hoy a través de la cultura radiofónica. Señales dormidos, señales despierto. Aquí está la banda Tesla. Thunderstruck. Y ahora vamos a volar con la música de la doncella de hierro. El vuelo del Ícaro a través de la cultura radiofónica Iron Maiden. Y ahora una canción tradicional. En una versión espectacular. El whisky, la convivencia, la cofradía, la taberna. Aquí está la banda Metallica en la cultura radiofónica. Una canción que tiene más de 2 siglos. Whiskey in the Jar, que es una de las baladas tradicionales irlandesas por excelencia, muy famosa, que se fue haciendo de boca en boca, esta canción, que se remonta a su origen al siglo XVII. Y la canción cuenta la historia de un bandolero que, tras robar a un oficial inglés, es traicionado por su amante. Un tema recurrente en la música popular de esa época: amor, traición y rebeldía. Y durante siglos la canción se transmitió de forma oral. Entre amigos, de boca en boca, pues no había otra manera. Se cantaba y se le iban agregando detalles a la canción. Y siempre se mantuvo la narrativa esencial de la canción. En el siglo XX vuelve a tomar notoriedad internacional gracias a grabaciones de artistas folk. Sin embargo, la primera versión que salta a la fama mundial, este himno irlandés, lo hace Thin Lizzy en 1972. Lo convierte de un himno de boca en boca de Irlanda a un himno del rock. Y luego, décadas más adelante, Metallica lo interpreta, que acabamos de escuchar, lo pone con un sonido más pesado y la acerca a nuevas generaciones. Por eso Whiskey in the Jar sigue viva como un puente entre la tradición, el rock moderno, y demostrando que una historia puede trascender siglos, jóvenes, sin perder su fuerza. Aquí viene otra historia real. Una historia de un hombre que estuvo muerto y revivió. El 23 de diciembre de 1987, cuando Nicky Sixx consumía drogas, específicamente la heroína, en el cuarto de hotel de una fiesta que estaba realizando el guitarrista Slash. Se le pasa la mano y tiene una sobredosis impresionante. Y entonces el guitarrista se encontraba afuera y su pareja marca el 911 porque se empieza a sentir muy mal. Y cuando llegan los paramédicos, lo encuentran muerto. Sí, estaba muerto. Estuvo muerto al menos más de 2 minutos. Deja de respirar y durante su camino al hospital los paramédicos lograron revivirlo con 2 inyecciones de adrenalina que le inyectaron directamente en el corazón. Se dice que cuando llega al hospital, el bajista de la banda se quitó los tubos y se salió del hospital. Se fue en un coche y volvió a donde estaba la droga. Pero de esa anécdota y ese momento hizo esta canción, porque cuando entran las inyecciones de adrenalina en el corazón directo, siente como un golpe, como si el corazón fuera golpeado fuerte, una patada pues, que lo vuelve a la vida. ¿Y por qué no hacer una canción del momento y la anécdota para el tiempo? Motley, Kickstart My Heart.